Buenas tardes a todos y Dios me los bendiga en esta tarde. Vamos a estar cubriendo el tema renacimiento espiritual. Ahora, este título, ¿verdad?, puede abarcar mucho. Vamos a tomarlo paso por paso. También este tema se puede desarrollar de muchas maneras. El estilo que yo escogí y cómo hacerlo hoy no es exclusivamente así como tal. Las escrituras aplican siempre, pero todo depende de quién lo enseña y de qué manera. Mientras tanto, vamos a estar utilizando la palabra de Dios y voy a estar leyendo de la Reina Valera 1960. Espero que usted pueda seguirme con este estudio y use la versión que usted crea. Pero recuerde, hermanos, que necesitamos estar bien cerca o exactamente al lenguaje original que se usa o definiciones originales que se usan, que se usó desde la antigüedad con el griego. Bueno, ya habíamos entrado en oración. Renacimiento espiritual. Vemos, hermanos, que renacimiento viene siendo nacer de nuevo. Y aquí hay un detallito bastante, yo diría, importante, porque hay un evento en Juan 3, del versículo 1 al 16, que le ha llamado la atención a todo estudiante bíblico. De hecho, es difícil comprender, ¿verdad?, cómo es que una persona como Nicodemo, siendo de alto rango, siendo de una responsabilidad alta, asumimos que era una persona inteligente, cómo él podía hacer una pregunta de tal forma. Vamos a leer Juan 3, del versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Una escritura impactante, una escritura que muchos conocemos, pero hablando de importancia, a Jesucristo tiene muchos eventos en la Biblia donde muchas veces la notamos cuando Él habló, porque aparecen en letras rojas. Yo le puedo decir que cuando Jesús habló tenía cosas específicas que eran importantes. Y Él aclara aquí bien claro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos ir al reino? Vamos a hablar claramente. Todos queremos ir al reino de Dios. ¿Quién quiere ir al infierno? Nadie quiere. Y yo creo que lo que se va a definir en dónde vamos nosotros, hacia dónde vamos después que nosotros muramos, o hacia dónde vamos si Jesús regresa a buscar su iglesia como ladrón en la noche, tiene que ver mucho, hermanos, con el entendimiento que nosotros tengamos en cuanto a este tema. Renacimiento espiritual. Ahora, vamos a entrar en detalle porque esto vale la pena digerirlo, vale la pena ver de qué está hablando la palabra de Dios, ¿ok?
Y todo porque muchas personas no creen que es tan importante renacer de nuevo. Y si nosotros somos mitad carne, o sea, mortal, y mitad espíritu, o sea, inmortal, tenemos que mirar hacia dónde va a llegar o hacia dónde se va a dirigir esa parte inmortal de nosotros. Si somos capaces de vivir eternamente, ¿dónde vamos a vivir? Porque horrenda cosa sería que nosotros sufriéramos eternamente en el lago del infierno. Y creo que nosotros, si nos ponen a decidir, no somos tontos. ¿Quién quiere quemarse o quién quiere vivir en la gloria? Bien sencillo, creo que está muy claro y sabemos por lo general qué va a contestar las personas. Ahora, vuelvo y repito el versículo 3 porque es importante y voy a establecer algunas cosas primero para que podamos seguir con el punto. Pero dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es reino? Ahora, yo le voy a traer varias escrituras para hacerle ver a ustedes que no tan solo reino, pero también la iglesia, como también el cuerpo de Cristo, son sinónimos en la palabra de Dios. ¿Ok? Cosa que cuando yo empiezo a leer la escritura y empecemos a estudiar este tema, que usted entienda los sinónimos en la palabra de Dios, para que no confunda una cosa con la otra. Mateo 16, 18 y 19, una de las escrituras que trae y adjunta esos sinónimos, por lo menos lo del reino y la iglesia. Vamos a ver otra escritura que va a unir a la iglesia y el cuerpo. Empecemos con Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora escuchen, recuerden que él le está hablando a Pedro, pero le aclara quién edificará la iglesia. Eso es para aclarar algo aquí, que no iba a ser Pedro, sino Jesús. ¿Ok? Y dice, y sobre esta roca, y tengo que aclarar también, 1 Corintios 10:4 menciona quién es la roca. ¿Ok? Y hay otras escrituras más que lo enseñan como la roca, aún en el Viejo Testamento. Y dice, y vamos a leer de nuevo para que todo esto caiga, que sea comprensible para ustedes. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. Acuérdate que ya mencionamos iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Notan ahí el sinónimo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahora vamos a ver esta otra escritura, cómo explica, o sea, cómo presenta la iglesia y el cuerpo como sinónimos. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, lo cual es su cuerpo. Y escuchen esto, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dos escrituras, hermanos, que amarran el sinónimo del reino, iglesia y cuerpo. Amén. De aquí pasamos entonces a entrar con más detalle en lo que es renacer. Pero nosotros para entenderlo claro, sin lugar a duda, el que no nace de nuevo no verá la iglesia. ¿Ok? O sea, no tendrá parte en la iglesia. Es importante estar en la iglesia, hermano, el cuerpo de Cristo, porque Él es el Salvador del cuerpo. Esto está en Efesios 5:23.
Y menciono eso porque muchas de las personas piensan que está bien adorar a Dios, está bien servirle a Dios desde sus casas, está bien servirle a Dios privadamente. Y confunden una cosa con la otra. Recuerden que Él es el salvador del cuerpo, Él es el salvador de la iglesia. Por lo tanto, tú tienes que ser parte de esa iglesia. ¿Ves? Mi familia Rivera se une para disfrutar de eventos familiares, pero si yo nunca me reúno con ellos, ellos van a llegar al punto donde no van a ver como que yo fuera parte de la iglesia, de la familia. Y o sea que para yo estar vigente dentro del círculo familiar, yo tendría que comportarme como uno de los miembros de esa familia. Que tanto estoy presente para lo bueno, para lo malo, que estar presente en cada reunión familiar. Y entonces trazamos una línea diferente en lo espiritual y no entiendo por qué. Nosotros podemos mirar la similitud en lo espiritual y lo mundano, y es increíble, hermanos, como usted puede razonar fácil porque las cosas físicas se entienden muy claras. Pero para lo espiritual pensamos que es diferente. Y no es así. ¿Ve? Ahora, recuerden que Él es el salvador del cuerpo. Tenemos que estar dentro del cuerpo. ¿Ve? Y esto me acuerda, hermano, con la historia de Noé, cuando él está haciendo el arca. Y si ustedes conocen la historia bien, ¿verdad? Hubo un diluvio donde destruyó el mundo por agua, pero hubieron 8 personas que fueron salvos por agua, ¿ok? Salvos por agua. Y todo el que se salvó, escuchen esto, todo el que se salvó estaba dentro del arca. Jesús salvó, Dios salvó a los 8 porque estaban dentro del arca, porque estaban rodeados de agua. Tanto el agua que estaba saliendo de la tierra como el agua que estaba bajando, lluvia, estaban arropados por agua, o sea, sumergidos en agua. Ahora, teniendo eso en mente, ¿cómo nacemos para ver el reino? O sea, la iglesia. Ahora, escuchen esto básico, pero vamos a seguir explicando todo esto. En Hechos 2:38, Pedro le dijo a los judíos que habían crucificado a Jesús: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué menciona? 2 cosas: bautismo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Agua y espíritu. Y como decía Juan 3, decía, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino. Y perdóname, esa, déjame buscarla aquí rapidito. 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu. Escuchen esto, como eso se amarra junto con Hechos 2:38, donde dice, bautícesen, y el resultado de eso es recibir el Espíritu Santo, o sea, agua y espíritu. ¿Ve? Ok, entonces en el 7 él vuelve y recalca como algo importante. Dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ok. Ahora, ya que tenemos eso establecido, y espero que usted me haya seguido con la forma de yo explicarlo, ¿verdad? Vamos entonces a entrar a un versículo, hermanos, que casi nunca yo veo a alguien o a personas utilizar esto para enseñar qué importante es tener un bautismo correcto, qué importante es renacer en Cristo. Vayamos a 1 de Juan 5, versículo 1, y voy a leer hasta el versículo 8, y voy a entrar en detalle aquí. Espero que usted me pueda seguir.
Y dice así, para leer el contenido completo, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son agravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios? Este Jesucristo, escuchen aquí, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, ¿ok? Mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, escuchen esto, no mediante agua solamente, ¿ve? Sino de agua y sangre, ¿ok? Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Una escritura maravillosa. Y yo quiero que usted preste atención. Número uno, es importante guardar sus mandamientos. Número dos, es importante guardarlos sin quejarnos. O sea, no pueden ser gravosos, no pueden ser un dolor de cabeza. Como mucha gente posiblemente hacen: ay, tengo que ir a la iglesia, allí viene el hermano tal y tengo que saludarlo. O sea, empieza uno a reflejar que es molestia servir a Dios, y eso Dios no lo acepta. No lo acepta. Ahora, ¿a qué vengo con esta escritura? Bueno, empecemos con el 6. Este es Jesucristo. Ahora, acuérdate que en el contenido estamos hablando de quién es nacido de Dios. Acuérdense que también estamos hablando que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Y el que es nacido en el amor de Dios puede vencer al mundo. O sea, estamos hablando de una entidad que nos va a ayudar a nosotros a poder lograr muchas cosas. Ahora, ¿cómo llega este poder a nosotros? Es donde se habla en el versículo 6, donde dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Ahora, una cosa que a mí me impresiona fue cuando en Juan 19:34 el soldado con su lanza la entró en el cuerpo de Jesucristo, y ¿qué salió de su cuerpo? Agua y sangre. Ahora, cuando dice no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, yo quiero que ustedes vean algo aquí, porque ¿cuántas personas se encuentran en la situación donde son bautizados, pero no les fue claro el bautismo correctamente? Entonces, si nosotros entendemos la palabra, que la aplicación de la sangre de Cristo, o sea, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, esa sangre hace contacto en el agua por el hecho de obediencia para todo aquel que crea que al ser bautizado sus pecados van a ser perdonados porque ha tenido contacto con la sangre. Así llegará el Espíritu, así llegará Jesucristo a su vida. Por ende, también recibirá el Espíritu como testigo de que él fue bautizado correctamente. Ahora, dice bautizado por agua y sangre, y no por agua solamente. ¿Qué tú crees que pasa cuando una persona es bautizada y no entendió el bautismo como tal? ¿Qué crees? Si se bautizó incorrectamente,
¿qué hubo solamente? Bueno, solamente hubo un bautismo de agua, o sea, en otras palabras, solamente se mojó. Y no hubo una aplicación de la sangre dentro de ese bautismo porque fue hecho incorrectamente. Esto mucha gente no lo entiende. Y se acuerdan de Juan el Bautista cuando él solamente bautizó para arrepentimiento. Eso era un bautismo basado en agua solamente. Y aunque fue algo que estableció Dios, pero era un proceso para él introducir la importancia de ser bautizado en agua y recibir el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, no crean que él estaba aceptando, por ejemplo, el judaísmo y después, puso vigente el bautismo de Juan y después el bautismo de él, donde todos reciben el Espíritu Santo. Él no estableció tres diferentes formas de obedecer a Dios, no. Él pasó una transición de uno al bautismo de Juan hacia el bautismo correcto. O sea que hubo un cambio de ley y eso lo entendemos secularmente, hermano. Cuando nosotros nos enteramos que hay una ley en particular que cambió, la ley antes de eso ya caducó. Ahora está vigente la ley nueva. Ahora, Juan el Bautista presentó un bautismo de agua solamente, o sea, de arrepentimiento solamente. Cuando usted entiende lo que es un bautismo de agua y sangre, ahí es donde nosotros tenemos certeza que Jesucristo entonces empieza a residir dentro de nosotros. Y entonces, interesantemente, a todo esto o a estos procedimientos, el Espíritu, dice aquí, el Espíritu en versículo 6, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Piensa en eso en un momento. En Hechos 2:38 dice que es bautizado en el nombre de Jesucristo y recibiréis el Espíritu Santo. O sea, recibiréis el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Ahora, lo que hay que quedar claro es que si aquí en el versículo 6 de 1 de Juan 5:6 dice que el que da testimonio es el Espíritu y es el Espíritu de la verdad, hermanos, cuando usted entra el agua, sabe que está buscando de Cristo. Usted entra dentro del agua, recibe la aplicación correcta de la sangre, o sea, se bautizó en agua y espíritu, o sea, el bautismo suyo requirió el agua físicamente y la aplicación espiritual de la sangre para el perdón de pecado, y entonces recibirás el Espíritu Santo. Ahora, ese Espíritu Santo es el testimonio de la verdad dentro de nosotros. O sea que yo no puedo engañar a Dios y decirle a Dios, yo fui bautizado correctamente, y no tener el Espíritu verdadero de Dios que testificara que yo fui bautizado correctamente. ¿Ve? Y entonces es súper importante considerar un bautismo correcto, porque es necesario renacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es importante yo tener un bautismo correcto de agua, de sangre aplicada, donde entonces recibo el Espíritu Santo, lo cual me cualifica a estar dentro del reino de Dios. Entonces habla de el testimonio del Espíritu Santo. Pero entonces escuchen esto, en Juan 5:7, donde dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Recuerde que cuando Jesucristo está en el cielo, Él es el Verbo. Cuando estuvo en la tierra, era Jesucristo. Cuando regrese, va a regresar el mismo hombre que fue clavado en la cruz. O sea, cada vez que Él regresa a la divinidad, entonces vuelve a ser el Verbo como tal. Ahora dice, en el cielo hay tres testigos, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Que es lo que nosotros conocemos como la deidad, donde la misma palabra Dios en hebreo
es plural, donde quiere decir que está compuesto de varios, lo cual nosotros entendemos que son esos tres. Ahora, los tres son los que dan testimonio, o sea, en la tierra. Ahora hay tres que dan testimonio: el espíritu, escuchen esto, el agua y la sangre. O sea que Dios tiene un plan como tal aquí. Dice: yo quiero que ustedes sean bautizados para poder entrar al reino de los cielos, y el que va a testificar de eso es que usted esté bautizado correctamente, que tenga el agua, la aplicación del agua, que tenga la aplicación correcta de la sangre, y que por ende entonces entre el Espíritu Santo a su vida. De lo contrario, no va a tener testigos de nada. Y recuerden que Dios estableció en la tierra, tanto en Deuteronomio 17:6, 19:15, lo menciona de nuevo en Marcos 18:16 y 2 de Corintios 13:1. Él había determinado que para un testimonio ser creíble bastaba con 2 testimonios solamente. Ahora, eso es de forma terrenal. Si usted se fija, Dios estableció eso en la tierra como 2 testigos, pero para Él tener lo espiritual claro, para que la gente crea de verdad, hermano, yo prefiero oír un testimonio y creer un testimonio de 6 versus 2. ¿Ok? Quiere decir que el testimonio de Dios es aún más fuerte de lo que hubo y fue hecho en la tierra. ¿Ve? En Juan 3:36 dice: el que cree el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios esté sobre él. Recuérdate que hay 6 testigos para tú tener un énfasis claro mayor que 2 testigos, y por ende no tienen excusa, tienen que creer en Dios. Ahora, si no creen en Dios y prefieren creer el testimonio de 2 hombres en la tierra, entonces le va a llegar lo que ellos buscaron exactamente. De hecho, por eso es que yo siempre menciono que Dios es un Dios justo. Justo porque da el resultado de que tú recibirás exactamente lo que buscaste. Si tú buscaste un bautismo correcto, vas a recibir la vida eterna. Si buscaste un bautismo de esos mundanos, donde la gente piensa que solamente con alzar la mano, poner la mano en el radio, o en estos tiempos en la computadora o en el celular, y piensan que pueden ser bautizados por el Espíritu Santo nada más mirando arriba y diciendo: Dios, entra a mi corazón. No. Recuerden que Pablo, cuando Dios se enfrentó a Pablo y le dice: ¿por qué tú me persigues? ¿Por qué tú persigues a la iglesia? Él queda ciego. Se le da instrucciones a un profeta de que vea a Pablo. ¿Y qué sucedió 3 días luego? Y créanme, Pablo es un personaje en la palabra de Dios muy inteligente. Pensamos, o pienso yo, ¿verdad?, en la forma más humilde que yo pueda, que Pablo era un hombre mucho más grande que yo, tal vez más especial que yo. Sin embargo, como quiera, la aplicación correcta de cómo entrar al reino de los cielos también le aplicó a él. ¿Ve? ¿Qué dijo el hombre de Dios? Le dice: Pablo, ¿qué esperas? Levántate y bautízate para el perdón de los pecados. Quiere decir que él no fue perdonado cuando Jesús se le apareció. ¿Crees que vas a ser perdonado con alzar la mano? O sea, la aplicación del bautismo correcta fue aplicada aún a Pablo. ¿Ven cómo está esto? Ahora, otra forma de cómo nosotros ver cómo
entramos al reino de los cielos, cómo recibimos el perdón correcto, cómo es que este proceso trabaja en una perfección. Recuerden, hermanos, que hay muchos ángulos de nosotros entender lo que es un bautismo correcto, lo que es renacer correctamente. Y hoy no voy a entrar en eso, ¿verdad? Pero se habla de la circuncisión. En la Biblia está muy claro, y posiblemente yo traiga esto en una segunda parte de la clase. Se lo voy a mencionar brevemente. La circuncisión es algo que fue clara para el judío, que para ser judío como tal tenía que tener circuncisión. El que miraba a un hombre que decía, yo soy judío, y no tenía la circuncisión, pues no lo aceptaban como un judío. En la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el bautismo es considerado como la circuncisión. Entonces, el que tiene circuncisión correcta, o sea, bautismo correcto, viene siendo un verdadero cristiano. Ahora, si yo hago, como dice la palabra de Dios, pruebe cada espíritu, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, yo quiero probar, si tengo una oportunidad de hablar contigo, de ver si tú has tenido esa circuncisión correcta, porque si no, entonces no eres un verdadero judío. Si se entiende en forma física, se debe de entender en forma espiritual. ¿Ve? Así, tan sencillo como eso. Ahora, vamos a estar mirando, hermano, empezando con la importancia de nosotros mirar esto de otro ángulo, porque da la casualidad que podemos tener muchos ángulos de la Biblia en un tema y todo encaja perfectamente. Voy a leer 1 Corintios 15, 34 al 39. Yo quiero que usted se fije, hermano, que primero que nada, cuando Pablo está presentando a la iglesia de Corinto una situación donde muchos creían en la resurrección y otros no, él tuvo que aclarar muchas cosas. Primero que nada, en 1 Corintios 15, del versículo 1 al versículo 4, de acuerdo a las Escrituras, Jesucristo cumplió las Escrituras, tanto estando aquí en la tierra, como ser crucificado, morir y resucitar. Eso fue predicho en el Viejo Testamento, eso fue hecho y cumplido en el Nuevo Testamento. Sabemos, hermanos, que ese es el centro del Evangelio. ¿Y cómo no creer que Jesucristo resucitó? Porque si no resucitó, fue en vano. Pero ¿qué tiene que ver esto con el renacimiento? ¿Qué tiene que ver esto con nacer de nuevo? Lo que vamos a estar hablando aquí y vamos a estar leyendo es, usted o cualquier persona que conoce de lo que es plantas, de lo que es sembrar algo y recibir fruto de ese algo, entiende que primero nace por una semilla. Pero ¿no se ha dado cuenta que la semilla primero está muerta antes de revivir? Antes de dar fruto, es muerta primero. ¿No se han dado cuenta que la gente saca la semilla de la fruta, las pone en una mesa a secar y después de eso entonces la siembra? Vamos a ver la aplicación aquí en cuanto a eso, como dice. Sed sobrios, empezando por el versículo 34 en 1 Corintios 15. Sed sobrios como conviene y dejar de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y qué clase de cuerpo vienen? Necio, dice, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Está usando lógica aquí. Y lo que siembra, no siembra el cuerpo que naciera, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da a su cuerpo le da a su cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres y otra de las bestias, otra de las aves y otra de los peces. Hermano, está hablando del cuerpo, está hablando que se asimila a la situación de que no es muerta la semilla de una planta primero, antes de vivir. Y si usted siembra una semilla de china, o sea, naranja,
¿Cree que va a recibir manzanas? Fíjate que Dios lo preparó de tal forma que cada semilla iba a tener una reproducción de lo mismo. ¿Ve? Algo muy importante. ¿Ve? Entonces, no tan solo pues ella es sembrada que entonces empieza a nacer, pero él describe esto como, por ejemplo, un cuerpo humano es diferente a un cuerpo de una bestia, o de una ave, o de los peces, ¿ve? Porque cada categoría es diferente, ¿ve? Ahora, el nacimiento espiritual viene de acuerdo a su clase. Porque fíjense que hay dos nacimientos, hermano. Y es el nacimiento de la carne y el nacimiento del espíritu. Ahora vean cómo dice Juan 3:6 de nuevo y 3:7. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué sucede, hermano? Que si una persona tiene deseos carnales y quiere bautizarse como le da la gana, va a ser carne. El que es nacido del Espíritu es aquella persona que entendió el mensaje de Dios correctamente y dijo, vamos a hacer esto de acuerdo a Dios. Y el que es bautizado correctamente, espíritu es. Y vuelve a hacer énfasis en el 7, no te maravilles, que es necesario nacer de nuevo. ¿Ve? Una cosa increíble. Ahora vamos a ver esto entonces en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 6, versículo 1, tal vez hasta el 11, dependiendo, yo lo escribí aquí todo, lo puse todo en la computadora hasta el 11, pero no sé si es necesario leer hasta allá, pero quédese conmigo. Porque ahora vamos a ver cómo es que nosotros podemos nacer de nuevo usando el pensamiento de Primera de Corintios, ¿ok? Porque primero tienes que morir para entonces poder nacer, para entonces poder resucitar. Acuérdate que la semilla salió de un árbol existente, muere y entonces vuelve a nacer. O sea, resucita. Veamos. Romanos capítulo 1, 6, versículo 1 al 11. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gloria abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuisteis plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado, y así morimos en Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas él cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora noten que tenemos que morir. O sea, nosotros estábamos muertos en el pecado, morimos en ese pecado para entonces resucitar para Cristo, para renacer para Cristo. ¿Ve? Ahora, si tú te das cuenta, el principio de esto lo ata inmediatamente al bautismo. ¿Ve? Dice, de ninguna manera, porque los que hemos
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hermano, es una sepultura. Yo entierro los pecados en la tierra con la ayuda de Dios. Tengo que renacer para Cristo. Tengo que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Aquí menciona el bautismo. Quiere decir que en el bautismo, que lo hacemos en agua y recibimos el Espíritu, somos enterrados nuestros pecados en esa agua para poder subir a vida. ¿Y recibimos qué? El Espíritu de Dios. ¿Sabe usted que el Espíritu de Dios desde un comienzo, cuando la palabra dice que Él sopló aliento y fue el hombre un ser viviente, esa palabra que Él usa de soplo quiere decir eterno. O sea, lo que Él sopló en ti y en mí es eterno. Lo que un niño tiene en él es eterno, hasta que se corrompe en pecado en su adolescencia. Y entonces ahora tiene la necesidad de volver a la imagen de Dios, que es hecho por santidad y rectitud, o sea, justicia. Pues entonces nos queda claro que una vez que nosotros manchamos nuestro cuerpo con pecado, tenemos que espiritualmente morir en el pecado y resucitar con Cristo correctamente. O sea, aquí tú ves que tienes que tienes que bautizarte. En el bautismo ya hemos leído, si ponemos todas estas escrituras juntas, y hay más, hermano, usted va a poder juntar todo esto. Y fíjense que cuando usted mira esto de tantos ángulos, tiene sentido. Ahora en estos momentos estamos hablando de ese bautismo. Estamos hablando del bautismo del agua y del Espíritu. Estamos hablando que en ese Espíritu es donde nosotros morimos en el pecado y resucitamos en Cristo. Y eso expresa, hermano, un nuevo nacimiento. Una nueva resurrección como tal. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Ve? Él resucitó para darnos a nosotros vida, para nosotros poder renacer en Él. ¿Ve? La aplicación del bautismo con la sangre no iba a ser completada al menos que Jesús no muriera, derramara su sangre, pero entonces también resucitara en vida. De eso se trataba 1 Corintios 15, donde Pablo le estaba diciendo a ellos: ¿cómo es que ustedes creen que la resurrección no existe? Entonces le servimos a Jesucristo, pero lo hacemos en vano. Porque si Él nos resucitó, entonces nosotros tampoco. ¿Ves? Él está tratando de dejarles saber a ellos que piensen lo que tienen por creencia, que pongan lógica, que usen la razón. Primera de Isaías 1:18 dice que entremos a razón, o sea, que usemos nuestro cerebro, que usemos lógica. ¿Ves? Entremos a razón, que por más rojo que sean nuestros pecados, rojos como la carmesí, venimos a ser tan blancos como la nieve. Entremos a razón que por más pecados que tengamos, podemos llegar a tener una vida santa. Dios está animándonos a nosotros a que usemos esta cabecita. Si Él nos las preparó y nos las puso ahí, somos capaces nosotros de analizar muchas cosas en el mundo secular. Empecemos a usar esa mente espiritual. Empecemos a ver que es necesario ser bautizado en las aguas de las aguas del bautismo. Es necesario recibir el Espíritu Santo a través de un bautismo correcto. Es importante entender que en ese bautismo es donde hacemos contacto con su sangre, lo cual es la sangre que perdona los pecados, hermano, y no otra cosa. ¿Ve? Mucha gente piensa que el bautismo no es esencial.
Y piensen que la palabra de Dios lo dice claro, donde nos bautizamos no porque el agua va a ser el milagro, sino que a través del agua y nosotros la aplicación correcta del bautismo vamos a recibir tranquilidad. Nosotros vamos a estar enseñando la parte 2 de esto próximamente. Esté pendiente a otro video de esta segunda parte. Espero que hasta ahora le haya ayudado, haya sido de instrumento de edificación para usted. Tenga la bondad de comunicarse conmigo a través de correo, lo puede ver en el canal de YouTube, para poder enviarme preguntas, preguntas o su opinión. Puede pedirme también el bosquejo de estas clases, yo se lo puedo enviar. Y si tiene algo que añadir, póngalo en la parte de contactos. Y por favor, si usted le agrada lo que estamos empezando a hacer aquí, por favor suscríbase para nosotros poder seguir con esta meta que nos hemos establecido de traer el Evangelio sin discrepancia al pueblo, sin discrepancia al mundo que quiere oír la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, muchas gracias por su atención. A queridos amigos, muchas gracias por su atención. A todo aquel que está oyendo esto a través de los medios sociales, gracias, y entremos en oración para poder dar por terminado esta clase. Muchas gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Dios amado, qué tan bueno y grande es nosotros oír tu palabra, de nosotros mirar tus escrituras y digerirla correctamente, de nosotros poder entrar en ella y profundizar, porque tú tienes mucho que decir. Te pido, mi Padre Celestial, que todo aquel que está viendo este video sea bendecido de una forma especial, mi Padre Celestial. Y también aprovecho la oportunidad de pedir por todos aquellos que están enfermos, por todos los que están enfermos con el COVID-19. Ha sido una enfermedad impactante en este año y el año pasado. Y pedimos la tranquilidad de aquellas personas que creen en ti, que están enfermos de esa índole. Gracias, mi Dios amado, por esta oportunidad. Gracias, mi Padre Celestial. Y pedimos, mi santo Dios, que tú nos sigas dirigiendo a cada uno de nosotros. Gracias, mi Padre Celestial. Y permite, mi Dios Santo, que si yo puedo vivir mañana, que yo pueda asegurarme de interpretar tu palabra correctamente. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.